Bueno, y ante el corte en el suministro eléctrico se reportaron diversas afectaciones, sobre todo en el sector manufacturero de 4 estados al norte del país. Para hablar sobre el tema y toda esta situación tan complicada que se está viviendo, saludo al doctor Luis Manuel Hernández González del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, el INDEX. ¿Cómo estás, Luis Manuel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Magda. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, afortunadamente, bueno, pérdidas millonarias, una situación muy complicada que se está viviendo, además de con la pandemia, ahora con los apagones. ¿Qué reporte nos tienes desde el INDEX en relación a esto que te digo? Mira, tal como comentabas, pérdidas millonarias, tenemos 2 días y medio, en 2 días perdimos 2.700 millones de dólares en lo que es producto para exportarse, que es nuestro sector. Afectadas 1.3 millones de empleos directos en 4 estados, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y estamos hablando de 2.600 empresas, Magda. Es un tema bastante serio. Y lo que vemos que la recuperación, esos 2.700 millones de dólares que comentábamos, nos pueden ir a cerca de 8.000. Porque si bien ya nos estamos conectando, ya nos está apoyando SENACE, CFE a conectarnos, lo que estamos viendo es de que es limitado. Ahorita el problema es suministro. Tenemos algunos estados que están proveyendo el 20%, no el 100% que teníamos. Entonces va a ser una cuestión de seguir con esto probablemente el lunes, martes de la siguiente semana. ¿Qué dicen estos organismos, Luis Manuel? Porque la Secretaría de Energía decía que pedía, bueno, que se ahorrara en el consumo del gas y de la electricidad en los hogares y también en las empresas. ¿Cómo resolver esto? Mira, son 2 temas muy diferentes. Una cuestión es ahorrar, sí, pero ahorrar cuánto, ¿no? Si me vas a proveer el 20% de lo que me proveías el viernes de la semana pasada, pues realmente no puedo ahorrar nada porque estoy trabajando con un 20%. Si me dieras el 100%, puedo ahorrar sobre eso. La otra parte que tenemos que ver es pues la pérdida de los ingresos, ¿no? O sea, va a haber muchos trabajos que no se van a poder dar. Hay mucha gente que sabemos que vive el día en toda la frontera. Entonces, pues si no hay una producción, pues tampoco hay una parte económica que se realice, ¿no? ¿Tienen calculado el impacto social en relación a esto que comenta Luis Manuel? Pues de por sí con la pandemia ya se había afectado mucho el empleo, ahora con esto que además no se ve hasta cuándo se pueda resolver y va a afectar directamente al bolsillo de las familias mexicanas. Sí, mira, nosotros como lo vemos ahorita es muy sencillo. De las 52 semanas que tenemos en el año, vamos a perder 2, ¿sí? Entonces ya tenemos 50 semanas de producción. Ya. Todos los que son temas de productividad van a venirse al suelo. Ahorita unas empresas ya están recibiendo quejas de sus clientes y multas de sus clientes. ¿Por qué? Porque así son los contratos, ¿no? Si el contrato te dice tienes que entregar a tal hora en tal lugar y no lo envías, bueno, pues la multa es bastante severa. Nosotros pedíamos el día de ayer un comunicado oficial para poder decirle a los clientes, sabes que este es el comunicado oficial del gobierno federal o de los gobiernos de los estados. Sin embargo, pues no los hemos podido ver. No se ha podido porque la comunicación efectivamente ha sido muy precaria en esta situación desde los organismos centrales hacia los propios estados. Entonces, pues sí, ha sido muy difícil establecer y saber la realidad de lo que está pasando. Luis Manuel, ¿cómo se va a reflejar esto en esto que nos mencionabas, en los contratos y sobre todo las manufacturas que van hacia la exportación en términos del TEMEC, de este tratado de libre comercio donde están estipuladas todas las condiciones de entrega de mercancías? Pero es muy sencillo. Si lo ponemos en flujo económico, cada hora que no estamos cumpliendo, como ya lo habrás escuchado, son 200 millones de dólares que no fluyen por el TEMEC. Entonces, el TEMEC vamos a empezar a crear un espacio y un vacío económico, que nuestro principal cliente es Estados Unidos, nuestro principal, vamos a decir, mercado es Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con ciertas prerrogativas dentro del TEMEC. Entonces, ahorita vamos a tener 2 semanas menos. Después de aquí lo que sigue es pedir tiempos extras a las aduanas, pedir tiempos extras a lo que es la parte de la aduana americana y también pues empezar a ver que lo que yo no pueda surtir de México, alguien lo va a consumir, se va a empezar a surtir de otros países. Eso es lo malo de este sector.
pero también es lo bonito de este sector, ¿no? Que si tuviéramos un poquito de certidumbre, pudiéramos nosotros mandar mensajes, cambiar días de vacaciones, es decir, hacer una estrategia, ¿no? Ahorita, cuando no tenemos esa certidumbre, no se puede hacer estrategia. ¿Y ha habido algún acercamiento con el gobierno federal, tanto en ese sentido como en el sentido de la posibilidad de financiamiento extraordinario para las empresas en términos de poder conservar las plantas y el plantel, los trabajadores, inclusive? Mira, no se ha tocado, y no se ha tocado porque, pues, primero que nada, no se ha puesto la mesa, ¿ok? Si hemos solicitado información oficial y no las han podido dar, cuando hay una mesa de diálogo, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a comunicarnos con nuestros empleados vía Twitter, nosotros nos comunicamos directamente con los asociados. Claro. Entonces, nosotros esperamos algo similar del gobierno federal. Ya sobre esto que están reconectándonos, lo agradecemos mucho. La cuestión es de que cada hora, por ejemplo, Matamoros, dijeron, ya está reconectado. Ahorita me están diciendo que a las 5:30 ya son las horas, ya es esa hora en Matamoros, van a volver a desabastecer. Entonces, no tenemos esa certidumbre, ¿no? Ahorita las pérdidas van a seguir, desafortunadamente, pues te digo, en 2.700 millones, se estiman en 8.000. Algo importante aquí, Magda, es que este sector, así de pequeños que somos el 54% de la exportación de México. Entonces, sí. El día de ahora, 54 pesos, vamos a decir, no llegaron a la exportación de México. El día de ayer tampoco y antier tampoco. Entonces, si cuando tienes que el 50% de la exportación no se está generando por este sector, podemos ver que la parte económica del país pues va a sufrir. Así es, y pues bueno, lamentablemente no hay esta comunicación que fluya y sobre todo con, digamos, con la preponderancia de poder tomar medidas preventivas en términos de este tipo de situaciones que se están viviendo, que pues, el gobierno federal dice que es a consecuencia de toda la situación que se vive allá en Texas con las tormentas invernales que les ha pegado también fuertemente por allá. Ahora, Luis Manuel, en términos de la logística y la transportación de las mercancías, también hay afectación en las carreteras, en el tema de los puertos. ¿Cómo está la situación ahí? Sí, mira, aquí tenemos dos situaciones. Podemos vivir con las inclemencias del clima, ¿sí? No es la primera vez que nos sucede. La cuestión es de que cuando se te queda el inventario en un país, no lo puedes cruzar para procesarlo, ¿sí? Le sumas que tus proveedores y tú no tienen energía, le sumas también que tus proveedores y tú no van a tener gas en los siguientes días. Entonces, pudiera decirte yo que el clima es lo de menos en esta situación. La situación ahorita es de que el clima lo enfrentábamos con herramientas que eran energía y gas. Ahora el clima no lo podemos enfrentar. La parte de logística, sí calculamos nosotros de cada día que pierdes, sí, es como si alargaras 3 días tu cadena de valor. Entonces, si te damos 3 días, haz de cuenta que hicimos 9 días, una semana se nos fue en 3 días. ¿Por qué? Porque las filas se van a hacer largas, ¿sí? Las esperas de los clientes, pues realmente ellos dicen, yo no voy a esperar, yo voy a surtir el producto o con el producto de México o con el producto de Vietnam o de Asia, ¿no? Entonces, la parte de logística la vamos a ver difícil en las siguientes 3 semanas a un mes. Y peor aún, podría haber la posibilidad de escasez de estos productos, tanto en nuestro país como al exterior. Luis Manuel, pues muchísimas gracias, Luis Manuel Hernández, presidente de INDEX. Gracias por la información que nos compartes. Gracias. Y esperamos que pronto se pueda resolver esta situación en nuestro país. Te agradezco. Muchas gracias, Magda. Buen día. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes.